CIMAC Radio presenta Gafas violetas, miradas feministas. Las constis al aire y con los pies en la tierra. Miradas feministas. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos escuchen de nuevo en una emisión más de Gafas Violetas, el programa de las constituyentes MX feministas. Qué placer estar aquí con ustedes. Hola, Ivonne. Hola, Vero, me da muchísimo gusto también estar en esta transmisión de Gafas Violetas por Violeta Radio y por violetaradio.org en el 106.1 de FM. Es pues un gusto nuevamente compartir micrófonos en esta ocasión contigo y también pues tener este contacto con las chicas que nos están observando, que nos están viendo a través de las redes sociales, tanto de Violeta Radio como de las constituyentes MX feministas. Les mando, como cada semana, un fuerte abrazo a todas las mujeres sobrevivientes aquí en este México feminicida. Y yo también quiero hacer una mención muy especial a estas miles de mujeres que están padeciendo ahorita los estragos de la guerra entre Israel y Palestina, que están sufriendo ellas en carne propia vejaciones y muchas violaciones, arrestos y la pérdida de sus hijos. Desde aquí, pues no podemos abrazarlas físicamente, pero les damos un abrazo solidario a la distancia y esperamos que pues este conflicto se resuelva a la brevedad y que todas estas mujeres puedan seguir su vida tranquila como la venían haciendo. Hasta allá, un abrazo de nuestra parte. Las constituyentes marcamos precedentes. Nuestra compañera Joana de la Cruz platicó con Ana Sofía Rodríguez, ella es historiadora de la UNAM, y con Marta Lamas, antropóloga mexicana, sobre un libro que se titula Lo personal es político. Se trata de una compilación de libros, de textos que hablan sobre el feminismo mexicano, pero vamos a escuchar parte de esta entrevista. Las constituyentes MX feministas respetamos la libertad de expresión de nuestras invitadas. Eso no invalida nuestra postura determinantemente abolicionista. Hola, ¿qué tal? Soy Joana de la Cruz Domínguez y es un gusto para mí poder entrevistar a dos grandes escritoras. Hoy me acompañan la antropóloga y catedrática, la doctora Marta Lamas, y la historiadora y maestra Ana Sofía Rodríguez Everart. Espero haberlo pronunciado bien, maestra, quienes están estrenando un maravilloso libro que titularon Lo personal es político y que es una compilación de textos del feminismo mexicano de los años 70. Pero mejor que ellas nos platiquen sobre esta obra. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, cuéntenos cómo fue que se unieron o qué las motivó para poder realizar esta compilación. Gracias, Joana, y gracias a tu audiencia. Mira, bueno, nos unen muchas cosas a Ana Sofía y a mí, pero ella es historiadora y hace rato que yo venía dándome cuenta que para mis alumnas jóvenes y para hijas y nietas de mis amigas, había todo un conjunto de textos que a mí me siguen pareciendo apasionantes, vigentes, interesantes, que desconocían y que algunos no eran muy fáciles de buscar, digamos, había que ir a una hemeroteca en algunos casos, ¿no? Entonces yo tenía ya ganas de hacer una compilación de estos textos, pero además tenía mucho material y necesitaba una cabeza ordenada con criterio de historiadora, ¿no? Como la de Ana Sofía, y le propuse que hiciéramos este libro, que es de textos de un grupo feminista o de una tendencia del feminismo mexicano en los años 70. No representa a todos los grupos y las tendencias que también hubo allí, y pues que esperemos que esto les sirva de invitación para que hagan sus propias compilaciones.
y aquí sí fue un mismo hilo conductor, ¿no? Del MAS al movimiento de liberación de la mujer, la ruptura con la revuelta, en fin. Y ha sido verdaderamente un trabajo, Ana Sofía lo llama intergeneracional, muy, muy rico, pues que ella diga que cómo lo vivió, pues, ¿no? Pero para mí, yo no hubiera podido hacer este libro sin el trabajo de Ana Sofía. Bueno, yo obviamente no hubiera podido hacer este libro sin Marta. Este libro no existiría sin Marta, como tanto del feminismo mexicano. Y para mí fue muy, muy bonito hacer esto con ella porque pues ella y yo teníamos un diálogo muy como de historiadora buscando fuentes históricas, ¿no? Y entonces así me acerqué a Marta en algún momento, ¿no? Y ella fue muy generosa abriéndome su archivo para que yo pudiera hacer investigación histórica. Y de ahí se suscitó un diálogo sobre la importancia de empezar a recuperar la historia del feminismo mexicano, no solo de los 70, sino del feminismo, ¿no? Que existe desde finales del siglo XIX en México, pero particularmente el de los 70, porque, bueno, yo tenía un poco la impresión de que realmente había mucho desconocimiento sobre de qué trató ese feminismo y esas feministas, ¿no? Cuáles eran sus ideas, qué buscaban, en qué contexto dieron su lucha y un poco por qué derivó ese feminismo en lo que derivó, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como compartir el ejercicio que hemos hecho ella y yo en lo personal, ¿no? Con los lectores y las lectoras, ¿no? Un poco compartir la experiencia que yo he tenido de descubrir realmente a esas mujeres fascinantes, lo que escribieron, todo lo que yo encuentro que sigue siendo interesante, actual, relevante, necesario, pues compartir eso con las feministas que hoy están dando la lucha. Claro. ¿Por qué tomar esta frase tan representativa para nombrar su libro? Lo personal es político. Díganme, por favor, qué fue lo que las hizo tomar esta frase. Pues eso que tú dices, Joana, lo representativo, o sea, la diferencia del feminismo de la segunda ola, que arranca a finales de los años 60, principios de los 70, fue que comparándolo con las sufragistas y las mujeres que habían luchado por conseguir un espacio en el mundo público, conseguir el voto, conseguir entrar a la universidad, ¿no? La lucha de la segunda ola fue como de repente decir, ya tenemos el voto, ya estamos en las universidades, híjole, voltear y ver hacia adentro, voltear a ver qué pasa en la cama, con la sexualidad, qué pasa en la casa, quién lava los platos, los cuidados, ¿no? Entonces, el lema de lo personal es político surge a principios de los años 70. Hay una gringa que dice que ella lo acuñó. Yo creo que son de esas frases que lo que hacen es que resumen el zeitgeist de un momento, el espíritu de la época, digamos, ¿no? Y resume el espíritu de ese feminismo al cual yo ingreso en 1971, ¿no? Y que sí representa una especie de paraguas, ¿no? Además es una frase preciosa. A mí se me hacía rarísimo que nadie antes lo hubiera utilizado, ¿no? Para un libro, pero que tiene que ver con los 70s, ¿no? Está muy, muy marcada con los 70s. Ana, ¿tú alguna frase que nos quieras decir o algo para complementar? Claro, sí. Bueno, nomás decir que si bien en efecto la frase describe estas preocupaciones que surgen en los 70 y que tienen que ver con el espacio, digamos, de lo privado, ¿no? Y los textos recuperan mucho de esto, también, los textos también son muy sobre lo público, ¿no? Entonces hablan mucho sobre los derechos laborales, los derechos políticos, los derechos de sindicalización. Entonces, bueno, y yo creo que eso será lo que sorprenda a las lectoras del día de hoy, ¿no? O sea, no son solo textos sobre la intimidad y repensar la sexualidad ¿no? Sino realmente son textos sobre cómo transformar pues el mundo en el que estamos las mujeres y los hombres en pos de la igualdad, y eso pasaba para estas mujeres realmente por repensar todos los espacios, ¿no? Laborales, políticos, etcétera. Entonces, eso.
Es excelente. Nos mencionan un poco de cómo es que se centran en este movimiento feminista de los años 70, pero por favor menciónenle a todo nuestro auditorio por qué la importancia de conocer y reconocer estos movimientos feministas. Bueno, yo creo que conocer la historia es fundamental en todos los campos y más en el campo de la política, ¿no? Es decir, creo que en muchos de los textos van a encontrar análisis políticos que tienen vigencia ahora y también van a notar el trecho que ya hemos recorrido, ¿no? Y cómo es importante hacer cierto tipo de estrategias para alcanzar algunas de las metas que nos hemos propuesto. ¿Tú qué piensas, Ana Sofía? ¿No? Y para mí eso es lo que es aleccionador de la historia en general. Efectivamente, no solo la del feminismo, un poco, pues la perspectiva histórica es necesaria, ¿no? Para dimensionar realmente o sea, avances pendientes, pero también para, como despertar, digamos, la imaginación política, retomar temas de agenda, tácticas. Yo creo que eso es lo que verán las lectoras en este libro, realmente un arsenal de, pues eso, de estrategias, de agendas, de formas de comunicar, ¿no? También eso es algo que yo encuentro muy interesante. Y bueno, además de eso es rescatar la historia del feminismo mexicano, que creo que es un feminismo muy particular. Eh, sí se ve, digamos, regionalmente, pero globalmente también. El feminismo de los 70 en México tiene muchos componentes que lo hacen muy único y muy revelador como de las dinámicas de la época, ¿no? Entonces, bueno, tiene también su valor histórico por sí solo, pero además realmente tiene un montón pues, de herramientas para repensar un poco qué estamos haciendo hoy, ¿no? Y qué podemos seguir haciendo en la lucha feminista contemporánea. Así Fíjate, es. Joana, Ajá. que es muy interesante, digamos, hay textos como los de Rosario Castellanos, ¿no? Que cuando uno ve el alegato que ella va a hacer, el otro día Ana Sofía Rodríguez dice que si lo hubiera hecho ahora la hubieran cancelado porque es muy poco políticamente correcto, porque ella de alguna manera ironiza y se burla de las mujeres abnegadas mexicanas que aguantan tanto y que se quejan y el victimismo, ¿no? Cuando hay que, digamos, aprovechar el esquema jurídico de la igualdad que ya estaba en ese momento establecido, ¿no? Y es un discurso que ella da en frente del presidente Echeverría y su gabinete, que luego ya como que se perdió en la historia, ¿no? O sea, como que ya nadie te decía ese discurso de la abnegación, una virtud loca, mira qué maravilloso título tiene, ¿no? Y luego el texto de Carlos Monsiváis o ese texto que te da lo que es la cultura a partir de un análisis de la literatura, pero obviamente que está hablando no solo de literatura, ¿no? Está hablando de estas representaciones de los mandatos de la feminidad y de la masculinidad que todavía siguen presentes y están internalizados por las personas. Entonces, creo además que es un libro divertido, fácil de leer, porque bueno, cada capítulo se lee independientemente y ya leídos de conjunto ves todo el trayecto, ¿no? Entonces, a mí me parece que va a ser una buena apuesta de una comunicación con una generación de jóvenes que hasta donde yo puedo ver, pues se comunican con TikTok y con Instagram y que ahí es como tienen de repente sus fuentes de información. Y aquí el esfuerzo de leer este libro, que lo van a poder leer en partes, ¿no? Creo que sí va a ofrecerles una cosa muy rica, argumentativa, ¿no? De cómo en estos 50 años se han argumentado cuestiones que tienen que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Una sociedad mucho más justa, cerrar brechas, digamos, de discriminación, etc. Pero de una manera, pues como trabajábamos nosotras hace 50 años, ¿no? Escribiendo más que haciendo un videíto que también son muy eficaces, ¿eh? Digamos, no, yo no los discuto, pero te dan cosas distintas, Joana. Claro, claro que sí. ¿Pueden hablarnos un poquito sobre este primer movimiento feminista en México denominado Mujeres en Acción Solidaria? O sea, ¿cómo fue que
¿Cómo es que representa para México este inicio de lucha feminista? Bueno, Marta te va a contar, pero nada más a contar que no es el primer movimiento feminista mexicano, Ok. ni siquiera en el siglo XX. En realidad, en el contexto de la Revolución Mexicana hay múltiples grupos de mujeres que se organizan aprovechando el momento revolucionario y abrevando mucho de la lucha de las sufragistas, pero también del socialismo, ¿no? Internacional, etcétera, para hacer demandas en pos de la igualdad desde entonces, ¿no? Y ese es un movimiento que dura pues unas buenas 2 décadas, que se articula fuertemente en los años 20 y 30, y que bueno, luego cuando no logran la reforma a la Constitución para otorgar el voto a las mujeres, pues un poco se diluye, ¿no? Pero hay mucho realmente, o sea, esto es en los 70, pero bueno, yo invito al auditorio realmente a familiarizarse con la historia del feminismo mexicano, que es súper interesante, insisto, muy original y que está trabajada. Esas décadas sí que están trabajadas. Y ahora sí dejo a Marta hablar del feminismo de los 70. Bueno, este grupo de mujeres en acción sindical, que para muchas feministas de la segunda ola es el punto de arranque, tiene que ver con que en 1970 se cumplían los 50 años del voto en Estados Unidos y se hicieron al mismo tiempo varias manifestaciones muy masivas. Y Marta Acevedo, que acababa de venir de California y que estaba muy clara del tema de este incipiente movimiento que estaba saliendo, se propone hacer un reportaje sobre la marcha en California, ¿no? Y la publicación de ese reportaje en el suplemento cultural de la revista Siempre, que se llamaba La Cultura en México, que dirigía Fernando Benítez en ese momento, luego lo dirigió Monsiváis, ¿no? Va a servir de convocatoria a muchas mujeres. Diga, Marta conocía por otros caminos, Elena Poniatowska, Elena lee el texto, le hace señalamientos, etcétera. Y en torno a Marta Acevedo se van a sumar varias mujeres con la propuesta de hacer este pequeño grupo de autoconciencia, grupo de mujeres que se reúne cada semana o cada 5 días para hablar de lo personal es político y ver cómo van ellas a las cosas que le están pasando, a darles esta dimensión política. Este grupo decide a principios de 71 aprovechar el día 10 de mayo para hacer en el Monumento a la Madre una manifestación de crítica, ¿no? De cómo la maternidad es un trabajo que no se ve, que 364 días del año están ahí de esclavas las madres haciendo trabajo doméstico y ocupándose de los hijos, pero un día al año pues es la gran fiesta y es la gran emoción. Por cierto, acaba de salir ahorita el libro de Marta Acevedo, si quieres luego me amplío un poquito sobre eso. El punto es que cuenta, digamos, toda esta historia, Marta Acevedo, de cómo piden permiso. Desde el movimiento 68 ningún grupo político había hecho ninguna manifestación pública, había mucho miedo a salir a la calle y sin embargo estas mujeres, el departamento del Distrito Federal les dice que no pueden hacer su meeting en el Monumento a la Madre, que les presta un teatro con asientos de terciopelo y ellas deciden que igual van a hacer su meeting y llegan muy temerosas el 10 de mayo, o era domingo 9 de mayo, ¿no? Al monumento con pancartas que decían esto, 364 días de esclavitud y un día de gloria, y llevaban globos y cosas, y cuando van saliendo ven a uno de estos autobuses turísticos de donde bajan unas chavas guapísimas en minifalda que eran las Misses, ¿no? La Miss México, la Miss Colima, la Miss Yucatán, además que iban a dejarle una corona a la madre. Entonces se mezclaron las Misses que competían para ser señorita Miss México con las feministas. Y ese evento, ¿no? Que también va a marcar, obligó a, cuando fueron a pedir permiso al departamento del Distrito Federal del acto, a que dijeran cómo se llamaban. Y entonces ahí una compañera, cuyo nombre es Antonieta Sapiain, ella dijo Mujeres en Acción Solidaria, y ese fue como el primer más.
Muchos años después, ya en los 80s, el MAS sería Mujeres en Acción Sindical, ya tendría otro, digamos, otro sesgo, ¿no? Pero así es como surge, Joana. Muy bien, la verdad es que aprendemos muchísimo. ¿Cuál es su percepción del feminismo en México ahorita en la actualidad? ¿Cómo ven? O sea, ¿cómo es que vamos a ir con este libro, por ejemplo, aprendiendo de la historia del feminismo y cómo es que lo vamos a traer a este feminismo actual? A ver, Ana Sofía. Bueno, pues nuestra esperanza es que el libro pues motive pues sí, el regreso a pensar en una agenda un poco más abarcadora, más estructural, ¿no? Porque es mi impresión que después de que el aborto empezó a legislar, bueno, la despenalización del aborto se empezó a legislar en los congresos locales y un poco esa batalla está aparentemente ganada, aunque obviamente falta mucho por hacer para volverla efectiva, ¿no? Pero bueno, digamos, se normalizó esa discusión, se volvió ley, nos quedamos sin un elemento de agenda que nos unificara realmente a los muy diversos grupos que hay, que un asunto que está muy bien, ¿no? La diversidad en el feminismo contemporáneo es positiva, pero no lo es tanto así su incapacidad de dialogar, ¿no? Y un poco sin el aborto, creo que lo que quedó fue pues la demanda por combatir la violencia, ¿no? La violencia a la que somos objeto las mujeres. De nuevo, una demanda importante, urgente, necesaria, pero que es un poco abstracta y que no aterriza en pues hechos concretos que busquen realmente atender al corazón de la estructura que sostiene esas violencias, ¿no? Entonces, cuando más pues se han logrado algunos, o sea, legislación que tiende a ser muy punitivista, ¿no? Y que no necesariamente eso, ataja las razones de raíz de esa violencia. Y entonces, bueno, yo creo que la lectura de estos libros realmente vuelve a poner sobre la mira la importancia de volver a cuestionarnos sobre el capitalismo y su efecto en la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Con los procesos de producción y reproducción del capital, la importancia de regresar a pensar en los derechos laborales, la organización sindical, ¿no? Además de seguir pensando en temas de sexualidad y tal, que son muy importantes, ¿no? Pero, pero entonces, bueno, esa es mi esperanza, que regresemos, pues sí, a pensar un poco más sobre las estructuras, sobre todo las estructuras materiales que sostienen a la opresión de la que seguimos siendo víctimas las mujeres, y no solo las mujeres también, ¿no? Yo creo que esa es otra lección de estos textos, cómo el feminismo realmente puede ser un arma de liberación social, ¿no? Para toda la sociedad. Entonces, bueno, pues esa es mi esperanza, así lo veo yo. Marta seguramente tiene algo más que decir. Pues yo lo que veo ahora es el surgimiento como del reclamo identitario muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, todas las personas tenemos heridas, todas las personas tenemos una identidad a la que ni el Estado da respuesta con nuestras necesidades específicas y la que además puede generar conflictos con otros grupos, esa identidad. Y entonces el haber estado tan inmersos en la discusión de la política identitaria, sí creo que ha dificultado esto que Ana Sofía llama la construcción de una agenda más amplia. Y por otro lado, creo que sí tenemos ahorita un proyecto, digo tenemos porque somos varias asociaciones y grupos, ¿no? Que es el del Sistema Nacional de Cuidados, que puede ser un gran paraguas en donde todos los feminismos y todas las corrientes políticas se podrían acoger, porque todas las personas nos enfermamos, todas las personas vamos a envejecer, todas las personas necesitamos cuidados en algún momento de nuestras vidas y necesitamos empezar a sentar las bases para tener este sistema nacional de cuidados que pueda ofrecer el cuidado que necesitas cuando lo necesitas, ¿no? De manera universal, gratuita y adecuada a si eres una persona anciana o tienes una discapacidad o eres una criatura o eres un adolescente. Entonces, yo veo, por ejemplo, que sí hay un sector
de políticas formales que están en el Instituto Nacional de las Mujeres, que están en la Secretaría de Hacienda, que están en distintas instancias del gobierno y que han llegado ahí después de una trayectoria feminista, de activista de la calle, digamos, ¿no? Y que han ayudado en este momento a ir diseñando este Sistema Nacional de Cuidados que evidentemente va a requerir la intervención de la Secretaría de Hacienda para el presupuesto, para muchas cosas, ¿no? Entonces veo esas dos cosas. Veo que ya hay activistas que después de una temporada en la discusión de la identidad como que quieren ver más allá de la identidad, y por el otro lado veo que uno de los resultados de llevar ya 50 años de activismo feminista es que tenemos en posiciones claves del gobierno, o por lo menos de este gobierno de izquierda, personas que están trabajando para un objetivo que nos va a permitir a lo mejor articularnos de una manera que en este momento antes no estábamos tan articuladas, ¿no? Claro que sí. Oigan, ¿cómo conseguimos este libro? ¿En dónde lo encontramos? En todas las librerías, o sea, está impresionante, tienen un nivel de distribución muy impresionante, sí, sí se Y consigue. existe en formato digital también. Para Sí, también los... está en formato digital y es mucho más barato. Sí, ese es un problema. Esta editorial es una gran editorial que hizo las cosas muy bien, muy rápido, muy todo, pero es cara, es un libro caro y yo hubiera esperado que para las estudiantes fuera más barato, pero el tema digital, que además también las jóvenes leen bastante en digital, lo va a abaratar un poco. Excelente. Pues muchísimas gracias. La verdad, les agradezco habernos acompañado. Agradezco mucho este tiempo que se tomaron para charlar con nosotras y poder conocer un poco de esta compilación que tienen que ir a comprar ya o pedirla a través de, a través de este sistema digital. Y pues bueno, no sé si quieren terminar con alguna frase, con algo que nos quieran decir. Pues nada, que piensen cómo lo personal sigue siendo político, ¿no? Y en esto personal el tema de cuidado es lo que nos va a permitir agarrarnos de la mano para cambiar la sociedad hacia ese proyecto que queremos. Gracias, Joana. Constituyentes MX Feministas. Bueno, pues muchas gracias, Joana, por esta entrevista. Te extrañamos aquí en el programa, en esta emisión, pero bueno, pues gracias por tu participación tan valiosa, que nos acercas a esta publicación tan importante para entender el movimiento feminista, cuáles fueron sus orígenes, qué era lo que buscaban las mujeres al inicio. Hoy buscamos la igualdad, ¿verdad? Y que se nos reconozcan los cuidados. Sin embargo, el feminismo nació con un interés, buscar originalmente la equidad, la justicia hacia las mujeres, evitar que se reconociera esta doble jornada de trabajo y por el derecho a decidir sobre nuestra maternidad. Finalmente, cuántos hijos queríamos tener, el espaciamiento de los hijos, y bueno, creo que fue un punto de partida muy importante. Las mujeres queríamos ser libres, ¿no? De alguna manera, poder tomar nuestras propias decisiones. Por supuesto, no fue fácil. Muchas mujeres ni siquiera sabíamos qué era el feminismo, pero dentro de nosotras, en aquellos años, pues yo soy mayor que Ivonne y que Joana, ¿verdad? Y les puedo decir que al final de los años 70, en los 80, pues teníamos esta necesidad de hablar, de ser escuchadas y de liberarnos, ¿no? Ante muchos problemas, muchas trabas por parte de los hombres. Si hoy en día todavía nos sentimos rezagadas en muchas actividades, nos sentimos con trabas, pues en esos años, pues todavía fue mucho más difícil para las mujeres poderse expresar y poder expresar lo que queríamos y nuestros sentimientos. ¿Tú qué opinas, Claro. Ivonne? ¿Tú cómo Sí, entraste al fíjate, feminismo? fíjate que es importantísimo que las nuevas generaciones que quieren meterse a esto de ser feministas entiendan que las feministas tienen que ser estudiadas, que el feminismo es un movimiento estudiado,
al cual le tienes que dedicar tiempo porque tienes que pues recopilar toda esa información que ya otras mujeres han estado generando y que ha pasado o se han convertido en los derechos de los que ahora muchas veces gozamos y pues que lamentablemente tenemos que seguir defendiendo todos los días, aun cuando estén reconocidos en la Constitución, hablando de México, en la Constitución Política Mexicana, ¿no? Y la importancia de este tipo de compilaciones, además, nos acerca a esas luchas, qué es lo que se pedía en los años 70, en los 80, en los 90, qué se pide ahora, y a veces nos damos cuenta que lamentablemente, pues seguimos pidiendo muchas cosas que desde antes se están pidiendo. Por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres a votar y ser votadas. Todavía hoy existen comunidades en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, donde las mujeres, aun cuando tienen supuestamente el derecho, pues estas eh, usos y costumbres les impiden acceder verdaderamente a las urnas y a tener un puesto de elección popular. De tal forma que todavía se está peleando porque se permita que estas mujeres tengan acceso a este tipo de derechos. Entonces, de alguna manera nos acerca a lo que es realmente el feminismo y no a pues todas las desvirtualidad que se ha dado alrededor del concepto y de pues de lo que es el movimiento en sí, ¿no? Sí, evidentemente hay quien no entiende todavía el concepto. Si antes no se entendía cuando se hablaba de este movimiento de liberación de la mujer, de la liberación femenina, pues ¿qué era lo que nos decían? Ah, quieren andar de locas, quieren casi quitarse los, voy a decir, quitarse los chones frente a quien quiera, ¿no? Pues precisamente no era eso, o a lo mejor sí, ¿no? Se nos tachaba, pues, así, de locas, pero porque las locas, como dicen, sin esta locura no se pudieron haber conseguido muchas cosas, ¿no? La locura llevada a una forma de organización, de querer romper con los paradigmas, ¿no? Que no nos entendían, por eso no sabían cómo llamarlo, ¿no? Pero finalmente creo que toda esta, como dice Ivonne, el estudiar lo que son las mujeres, los derechos de las mujeres, el aprender y pues cada generación lo tiene que ir aprendiendo lo que han logrado las generaciones anteriores a nosotras, ¿no? Porque pues las mujeres que hayan luchado por los derechos de las mujeres, pues desde Olimpia de Gauche, ¿no? Siglos atrás, pero finalmente esta última etapa de los movimientos feministas es muy importante porque, quieras o no, se han logrado grandes avances y cambios en las legislaciones y como tú dices, en la Constitución, y que tenemos que conocerlos, porque quien no conoce sus derechos, pues no los puede exigir ni ejercerlos. Claro, y el entender esto que en feminismo se llama las olas del feminismo, nos ayuda a situarnos, ¿no? Situarnos y reconocer la lucha de las sufragistas, situarnos y reconocer la lucha de las mujeres que estaban peleando por el que se conocía como el periodismo, el feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad. Y en mi proceso personal de conocimiento sobre el feminismo, a mí me ayudó a entender que yo soy feminista radical y que cuando yo escuchaba eso de feminista radical, pues me espantaba, yo decía, no, yo no soy radical, eso suena muy feo, muy extremo, ¿no? Pero sí, sí soy radical porque exijo mis derechos a cabalidad y el exigir que se reconozca que las mujeres somos seres humanas con derechos es una radicalidad en un sistema patriarcal que siempre nos está obligando a quedarnos calladas y a no tener esa accesibilidad a este reconocimiento de los derechos y que llevó a personajes como Olimpia a que fueran pues degolladas, ¿no? Y bueno, ya en la historia más reciente, igual, pues muchas mujeres fueron, que tenían posibilidades incluso en el siglo pasado de llegar a tener un cargo público, a tomar decisiones, pues siempre habían sido bloqueadas, ¿no? Las mujeres finalmente, ver una mujer
proactiva, que tiene ideas, pues se les bloquea, ¿no? Pues sabemos todo lo que tuvieron que pasar, pues las primeras feministas que tuvieron que demostrar, entre comillas, ¿no? Que sí sabían, que sí podían, ¿no? Y hasta la fecha hay que demostrar, pero ¿por qué vamos a demostrar? O sea, si lo que hacemos habla por sí mismo, ¿no? Lo que somos. Entonces, no estamos a prueba las mujeres. Las mujeres lo que tenemos es todas las capacidades, todas las posibilidades. Por eso, como dices, pues estamos en un feminismo, pues de la igualdad, ¿no? Vamos hacia una igualdad de circunstancias y una igualdad de oportunidades y una igualdad de derechos, de exigir nuestros derechos. Y pues siempre vamos a encontrar quienes nos quieran bloquear, los detractores, quienes quieran andar cambiando las situaciones, las leyes, y las leyes ya hechas, obviarlas, omitirlas, no verlas, ¿no? Porque pues resulta que pues el derecho a la salud, por ejemplo, no, pues ahorita no hay derecho a la salud porque pues no se dan los elementos, no se dan los medicamentos. Entonces, aunque en el papel, la Constitución o las leyes diga que tenemos derecho a la salud, si hay un Estado opresor que no te da los recursos, los medicamentos, pues hay que seguir en la lucha, ¿no? Porque quien quiera borrarnos, pero ahora el problema está en eso, en el borrado de las mujeres que se han minimizado y que los medios de comunicación convencionales no ponen atención en ese tema tan importante, y los legisladores no entienden a qué nos referimos con esto del borrado de las mujeres, y están haciendo leyes absurdas donde simple y sencillamente ya pues todo lo que ha venido ocurriendo en la lucha precisamente de estas mujeres que son nuestras ancestras, pues está siendo desdibujado, ¿no? Sí, es un grave problema porque en como tú dices, en este afán de buscar que todos seamos iguales, entonces todos nos convertimos en personas, pero casualmente nos convertimos en personas las mujeres y otros grupos que dicen que son personas, ¿no? Que si gestantes, vulvoportantes, o sea, 1000 cosas que han sacado con el afán de no nombrar mujer en las legislaciones, en la Constitución, en ningún lado. ¿Por qué no borran a los hombres también? ¿Por qué no entran también en la categoría personas? Porque todos entonces somos personas, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue habiendo hombres y las personas, ¿no? Pues perdóname, pero pues no, como tú dices, la lucha de las mujeres ahora es porque se nos reconozca nuestra calidad de mujeres, y porque pues, somos mujeres finalmente, ¿no? Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar a través del 106.1 de FM y violetaradio.org. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Bueno, y cambiando un poco del tema, porque aquí también hablamos de la sabiduría de las mujeres, Karen Ruiz preparó una cápsula sobre las brujas. ¿Quiénes son las brujas originales? ¿Por qué a las mujeres con conocimientos, con todo conocimiento de la naturaleza, de la herbolaria, de la medicina original, se les empezó a llamar brujas y a satanizar? Vamos a escuchar su cápsula y después la comentamos. Miles de mujeres han sido juzgadas, torturadas y ejecutadas, acusadas de ser portadoras de epidemias para los hombres y para el ganado, de poseer poderes sobrenaturales y actuar sobre las fuerzas de la naturaleza, de tener tratos con animales salvajes, de practicar el culto al diablo. Las brujas han sido históricamente estigmatizadas, se les considera malvadas, incluso en caricaturas, pero en realidad
Eran mujeres que luchaban contra lo establecido y que se resistían a obedecer. Es por esto que se ha convertido en un ícono feminista. Las brujas eran mujeres que conocían, tenían distintos conocimientos sobre, por ejemplo, perfumistas, eran parteras, eran nodrizas, eran curanderas y se dedicaban justo a desarrollar estos oficios. Entonces la gente las consultaba, eran muy reconocidas. Se sabe que las mujeres que inicialmente fueron descritas como brujas tenían un papel positivo. Eran consideradas curanderas o conocedoras de la naturaleza. Se trataba de mujeres generadas del conocimiento. Sin embargo, era mal visto que una mujer estudiara, aprendiera y fuera inteligente o conocedora. Por esto, cualquier mujer libre pensadora se convirtió en una amenaza y se afirmaba que tenía alianzas con las fuerzas malignas. En la Edad Media se construyó la idea del demonio y entonces se asoció que estas mujeres que tenían distintos conocimientos no tenían la posibilidad o las habilidades ellas de hacer el mal o el bien, sino se asoció a la idea del demonio y que con él hacían pactos estas mujeres y él era el que les daba estas habilidades para hacer el mal. Fue el inicio de la cacería de brujas. Basta con que alguien te señalaba para que fueras considerada culpable, hasta que demostraras lo contrario, lo cual era imposible. En Europa, en el siglo XVII, fueron miles las mujeres que ardieron en la hoguera acusadas de brujería tras ser sometidas a horribles torturas. Mucho se ha escrito sobre la barbaridad y el fanatismo religioso en el continente europeo, pero lo menos conocido son los actos del mismo tipo que se cometieron en América colonial, de la cual solo conocemos que la creencia en la brujería se vio fomentada por la necesidad de explicar lo aparentemente inexplicable. Es decir, si una persona piadosa, un niño o una joven novia enfermaban o morían repentinamente, podría atribuirse a la misteriosa voluntad de Dios, pero también podría explicarse fácilmente por la brujería y los trabajos del diablo. Karen Ruiz. Constituyentes MX feministas. Esta parte en la historia de las mujeres a mí me hace realmente ponerme la piel de gallina al escuchar cómo de plano no había forma de que pues escaparas. Un rumor, y lamentablemente las mujeres estamos pues siempre viviendo en medio de rumores. Un rumor, un chisme, te podría convertir en el objeto, en la persona de interés de un grupo conservador que decidió que las mujeres no deberíamos de tener conocimientos y entonces te llevaban a la hoguera. Y no había forma de que demostraras que no eras realmente una bruja, ¿no? O sea, que no tenías nada que ver con el diablo y esas cosas por cuestiones de creencias. Y es una etapa tan oscura en la historia de las mujeres que ni siquiera hay estadísticas de cuántas mujeres perdieron la vida en este pues, proceso. Pues sí, en efecto, y ¿sabes qué es lo más dramático? Que mucho de este conocimiento se fue perdiendo, ¿no? Porque las mujeres pues eran las que cultivaban, recogían las plantas, conocían sus efectos, sabían cómo atender a un enfermo, que hasta la fecha, si vamos hasta la fecha todavía se nos enferma alguien de la familia y sabemos cómo bajarle una temperatura y no sin un medicamento, ¿no? Que con un baño de hielo o con cosas así. Entonces, y se sigue pensando que las mujeres no tenemos un conocimiento formal, es empírico. Sin embargo, es la base de la medicina, de toda esta medicina tradicional que en muchas poblaciones todavía se ocupa, no nada más en México, sino en muchas partes del mundo, se sigue ocupando la medicina tradicional con buenos resultados. Entonces, yo creo que todo este conocimiento de las mujeres, como tú dices, fue una etapa muy oscura en la que se perdió realmente conocimientos profundos y como no se entendía, ¿no? Como muchas veces no entendían a estas mujeres, ¿cuál fue la solución? El exterminio, ¿no? Ponerlas en la hoguera o vincularlas a cuestiones satánicas, cuando que realmente
pues no era así. Probablemente hay, no lo negamos, que habrá personas que sí tengan algunas intenciones de otro tipo, ¿no? Pero finalmente el haber vinculado el conocimiento de las mujeres a una cuestión de brujería, pues creo que eso demostraba la ignorancia precisamente de los grupos religiosos y de ciertos grupos de poder en la sociedad, y que fueron los que quisieron acabar con todo este conocimiento. Claro, hay una frase que a mí me gusta muchísimo que se ocupa por parte de las mujeres de las feministas, que antes era somos las hijas de las brujas que no pudiste quemar, y hoy ya se habla de somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Y a mí me encanta porque pues todo el significado que engloba, ¿no? Que aún con esta onda de querer exterminar, porque me parece que es la palabra correcta la que ocupaste, exterminar a las mujeres sabias, sabias de conocimientos de naturaleza, del conocimiento de nuestro cuerpo, del conocimiento de lo que se puede obtener de las plantas, de los seres vivos y de la armonía con ello, pues aún así con este intento de exterminio, pues sabemos sobrevivientes, ¿no? Y que seguimos luchando en esta idea de querer seguir conquistando o teniendo conocimientos para poder continuar con esta magia o alquimia que podemos realizar las mujeres. Incluso el hecho de que podamos tener la capacidad física de dar vida, también eso era considerado parte de la brujería que supuestamente podíamos realizar, ¿no? Una cuestión pues netamente biológica que era como comparada con una cuestión tan mala o con casos tan malos como esta, pues es satánica, ¿no? Y además, pues no se entendía el proceso y se catalogaba como algo malo cuando en realidad es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, pues ahorita que dices toda esta cuestión biológica de las mujeres, pues se ha considerado finalmente la menstruación algo terriblemente sucio, decían, ¿no? Tenías que encerrarte y bueno, y que ni cuenta se dieran, te encerrabas por días y pues te veían mal, ¿no? Porque acercarse a una mujer menstruando te podía traer muchos males, te podría traer problemas económicos, sociales, emocionales, o sea, era de lo peor, o sea, tener que estar cerca de cualquier mujer en esta situación, ¿no? Y bueno, pues sí, para muchos hombres estar cerca de una mujer sabia, hoy en día todavía, para ellos es un mal, ¿no? Les traes mal, ¿por qué? Porque los cuestionas en su machismo, los cuestionas en su forma de ser, ¿no? Claro. Entonces Fíjate, yo creo que hasta la fecha nos temen muchos. Vamos a escuchar ahora a mi compañera Alejandra Trujillo. Ella nos habla sobre este premio Sájarov que le fue otorgado a Masha Amini por su lucha por los derechos de las mujeres en Irán. Fue entregado por el Parlamento Europeo y nuestra compañera Alejandra Trujillo realizó la siguiente investigación al respecto. En septiembre de 2022, Jina Mahsa Amini, una joven de la oprimida minoría kurda de Irán, estaba visitando Teherán con su hermano, fue interceptada y arrestada por la policía de la moral iraní, que habitualmente detiene a las mujeres que no cumplen con las abusivas y discriminatorias leyes del país sobre el uso obligatorio del velo. Testigos presenciales afirmaron que la policía la introdujo por la fuerza a una camioneta. La golpeó y se la llevó al centro de detención de Bozara, en Teherán. A Jina Mahsa Amini y a su hermano les dijeron que la trasladaban a Bozara para que allí recibiera una clase educativa destinada a reformar la conducta de las mujeres y niñas que infringen el estricto código indumentario islámico vigente en el país. Horas después de su detención aparecieron informes verosímiles de que la policía de la moral había sometido a tortura y a otros malos tratos en el interior de la camioneta policial, entre otras cosas, propinándole golpes en la cabeza.
Mahsa Amini entró en coma y fue trasladada en ambulancia al hospital de Kasra de Teherán. Murió en el hospital bajo custodia 3 días después, es decir, el 16 de septiembre de 2022. Tenía tan solo 22 años. La muerte bajo custodia de Mahsa Amini dio pie al levantamiento nacional Mujeres, Vida, Libertad contra decenios de desigualdad y represión generalizada. Las autoridades iraníes respondieron con el uso ilegítimo de la fuerza, llegando a disparar munición real, perdigones metálicos y gases lacrimógenos contra la multitud de manifestantes, en su mayoría de actitud pacífica. Cientos de manifestantes, incluidos niños y niñas, fueron víctimas de homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad. Cientos de personas quedaron ciegas por el disparo de perdigones metálicos y miles sufrieron otras lesiones graves por el uso ilegítimo de la fuerza. Por temor a ser detenidas y a otras represalias, muchas personas no acudieron a recibir atención médica. También se detuvo arbitrariamente a decenas de miles de personas. Entre ellas las reconocidas periodistas iraníes Nilufar Ahmadi y Elahe Mohammadi. Ambas fueron unas de las primeras en informar sobre la muerte de la joven kurda Jina Mahsa Amini. Las comunicadoras fueron arrestadas inmediatamente y tras meses de juicio a puerta cerrada, condenadas por colaborar con Estados Unidos, conspirar contra la seguridad del Estado y hacer propaganda contra la República Islámica. Ahmadi fue condenada a 7 años de prisión y Mohammadi a 6. Ambas llevaban encerradas más de un año y en mayo Naciones Unidas les había otorgado un premio a la libertad de prensa. Por otra parte, Jina Mahsa Amini y el movimiento Mujeres, Vida y Libertad de Irán recibieron el premio Sájarov a la libertad de conciencia que concede el Parlamento Europeo. El premio Sájarov a la libertad de conciencia es el mayor homenaje que rinde la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos y en ese sentido reconoce el trabajo y la valentía de decenas de miles de mujeres iraníes que salieron a la calle durante meses para protestar por la muerte de Amini, desafiando el régimen teocrático iraní. Con este premio dotado de 50.000 euros, la Unión Europea apoya, refuerza y promueve los esfuerzos y la causa de los galardonados. Para Gafas Violetas, Alejandra Trujillo. Constituyentes MX feministas. Pues me hace sentir triste son sentimientos encontrados, darle un premio a una mujer que pasó por todas estas vicisitudes y también me hace sentir muy triste. No sé, como dicen, me apachurra el corazón saber que hay mujeres en otras partes del mundo que todavía viven oprimidas por estos fundamentalismos, por estas cuestiones religiosas, por estas sociedades extremadamente machistas, misóginas, en las que las mujeres no tienen decisión ni sobre su propio cuerpo. O sea, en las culturas musulmanas no te permiten ni siquiera que te vean, ¿no? Si tu marido no permite que alguien más te vea, no te verá. Te casan con quien lo arreglan. Entonces, mujeres que yo les llamo mujeres sin amor, finalmente, mujeres que aunque viven con otras mujeres, viven una soledad tremenda, ¿no? Y que pues no pueden expresarse, y que quien quiere expresarse, quien quiere salir de estos márgenes, pues se expone a una extrema violencia, ¿no? Entonces, pues me deja muy consternada, me da gusto que se reconozca en otras partes del mundo su valentía, pero también me deja muy consternada su situación. Fíjate, es importante decir que sin lugar a duda este premio es un auténtico revés para el régimen iraní de opresión en contra de las mujeres y que de alguna forma el reconocer este movimiento de mujer, vida y libertad allá en Irán
pues lanza una pequeña luz de esperanza hacia otras mujeres en otros países de Medio Oriente que puedan estar en situaciones complicadas, como el caso que mencionabas hace pues ya unos minutos al inicio del programa, de lo que está ocurriendo en este conflicto entre el régimen de Israel y los palestinos, ¿no? Donde cualquier conflicto armado, las mujeres siempre somos las que llevamos la peor parte, porque nos toman como botines de guerra. Nos violan como una forma para establecer una especie de conquista en el territorio de los enemigos. Y ahí también, obviamente, a las niñas y a los niños que también pues se llevan entre las patas, por decirlo de una forma bastante coloquial, cuando pues son víctimas inocentes completamente de una violencia tan absurdamente patriarcal como es una guerra, independientemente de que si quién empezó y que si primero me bombardeaste tú y no sé qué, independientemente de eso, son las niñas y los niños los que salen más perjudicados, porque además de tener pues obviamente todo el miedo de como menor de lo que estás observando, de tanta violencia, tanta sangre a tu alrededor, pues está también la cuestión de que no tienes acceso a educación, ya esto de tu derecho a jugar, pues totalmente desdibujado, o sea, bueno, infinidad de derechos y violaciones a los derechos humanos que se están realizando en estos territorios, ¿no? Sí. Sí, y bueno, el caso Medio Oriente es tremendo por la situación que viven, o sea, todas las violencias que normalmente, cotidianamente viven las mujeres, ¿verdad? Todas estas restricciones que tienen al estudio, al conocimiento, a viajar, o sea, tienen que pedir permiso, ¿no? Si su marido no las lleva con él, no pueden viajar, no pueden obtener un pasaporte que diga, me voy a ir a tal lado, ¿no? Entonces, estas pocas mujeres que alguna vez pudieron alzar la mano y decir, me salgo de este régimen, pues la pagan dura, pero serán el punto de partida para romper tal vez con muchas de estas restricciones que tienen las mujeres en esos lugares. Y hablando de la guerra, también escuchaba recientemente unas entrevistas en la guerra de Ucrania. Está pasando lo mismo, las mujeres están padeciendo, también son, como tú dices, botín de guerra. Entonces es tremendo que en cualquier conflicto que generan los hombres, las que padecen mucho más son las mujeres y son contra las que van, las violentan, parece que las toman como bueno, no parece, las toman como un elemento para vengarse, ¿no? En la medida en que yo me robo a tus mujeres, las ultrajo, en esa medida te estoy ofendiendo a ti, ¿no? Entonces, pues en estos lugares donde uno pensaría que pues ya no deberán suceder esas cosas, siguen pasando. Entonces, pues ya nos vamos y pues les agradecemos mucho haber estado con nosotras este martes, 11 de la mañana. Quien quiera escuchar la repetición del programa, también los jueves, 6:30 de la tarde, también estamos en nuestra repetición del programa. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotras. Para variar, tengo una frase que me gustaría expresar en esta ocasión, que es una frase de Emily Dickinson, la poeta estadounidense, dice, ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. O sea, así somos las mujeres, ¿no? Hay que ponernos de pie. Hay que ponernos de pie todas y demostrar lo que valemos. Muchas gracias, Ivonne. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Un fuerte abrazo a las personas que nos están escuchando, un fuerte abrazo a las mujeres sobrevivientes en este México feminicida. Y abrazo también a Joana, que no estuvo aquí con nosotras, pero también estuvo presente en este programa. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita. Gafas violetas, miradas feministas. Las constituyentes marcamos precedentes.